El podcast es una herramienta actual que puede ser usada para varios fines. Yo la ocupo para compartir ideas y a través de eso reafirmar, modificar o cambiar lo que pienso, creo o conozco. Bienvenido a la Bitácora del Capitán, versión podcast. Síguenos también en la página de Facebook de la Granja Integral Tierra del Sol. Mi nombre es Julio y estoy listo para compartir. Ok, pues bueno, estamos en esta quinta entrega de la Bitácora del Capitán, en donde hoy me acompaña en esta plática, en esta entrega, pues Samna. Hola Sam, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Pues bien, muy contento con la premura que tengo desde hace ya tiempo de compartir este tema, que en realidad son cuatro temas eh, que aborda porque se me hace importante debido a que la granja en uno de sus, ¿cómo puedo decir? En uno de sus De sus objetivos ajá. fundamentales, pues es la producción, y más que la producción, el destino final de la materia orgánica y obviamente la producción de composta y abono orgánico. Pero todo este tema, su entendimiento me llevó a intentar comprender y ahora intentar compartirles pues cuatro aspectos muy importantes, y el primero de ellos pues es más o menos entender qué es la tierra. Estos cuatro temas los encuentro porque al momento de comercializar en sí la composta, que es algo que también estamos realizando, pues nos encontramos con preguntas: ¿qué es tierra? ¿Qué es composta? ¿Qué es el abono y el suelo? Y para eso pues vamos a empezar a como que a diferenciar en sí qué es la tierra, porque para mí la tierra tiene muchas acepciones o muchas concepciones. Una de ellas pues obviamente es esta eh, pelota enorme, planeta, tierra, en donde suceden las cosas, en donde sucede eh, una gama de biodiversidad, eh, pero en sí esa es la tierra y ese sería un concepto de tierra. Sí, mira, es muy correcto lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, al final del día, eh, ¿qué es la Tierra? ¿No? O sea, pues vaya, para los que no lo saben, yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces, el tema del concepto de Tierra, ¿no? Como bien comentas, la parte de visualizarlo como el globo terrestre, ¿no? Pues es correcta, ¿no? De alguna forma es correcta. Hay algo que ha ocurrido muy interesante respecto a lo que se entiende como tierra a nivel pues científico, ¿no? En esta área. Entonces, la tierra, hace unos años, estamos hablando pues ya aproximadamente como hace 20 30 años, ¿no? Que se empezó a globalizar un concepto nuevo que empezó a sustituir en mi área, en el área de la agronomía, el área donde trabaja mucho la granja de Tierra del Sol y todo esto, es que se empezó a sustituir el término de tierra por el término de suelo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? En los tiempos de lo que se llamó la Revolución Verde fue un evento posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces en este evento posterior lo que ocurrió fue que se utilizaron bastantes paquetes tecnológicos, ¿no? Con fertilizantes químicos y semillas mejoradas, pues con la intención de mejorar la productividad, ¿no? Después de todo lo que causó la Segunda Guerra Mundial, pues la intención era como mejorar esta parte de la alimentación. En ese tiempo, lo que nosotros entendíamos como tierra, y te digo, hasta hace unos 20 30 años, era solamente el lugar donde se hacía producción agrícola, ¿no? O sea, el lugar donde sembradas, pues ya, bueno, ya en la parte de producción, pues cualquier tipo de hortaliza, de frutas, etcétera. En un jardín, pues justamente donde está las macetas, las plantas per se,
Pero ese concepto es un concepto que te digo que es muy, ya la verdad es muy antiguo, ¿vale? O sea, se cambió justamente por la palabra que estoy diciendo, que es el suelo. ¿Y por qué se cambió? ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es la apreciación del suelo como un sistema. Bien, entonces, en aquel entonces, la Tierra se consideraba solamente como, como una materia inerte, un lugar donde solamente había sostén, ¿vale? Ya sea para una planta, para para, ¿cómo se llama? Para producción de animales, o incluso para construcción, para ciudades, para lo que sea, ¿no? Era solamente un sostén. Pero el suelo involucra una serie de sistemas que vaya, o sea, son bastante complejos, bien que involucran temas de diversidad a nivel microbiológico, bien, mecánica en temas de gases, mecánica a nivel de partículas, porque al final del día el suelo se compone de diferentes tipos de partículas, ¿no? Eh, y también hay toda una gama de la ciencia, un área de la ciencia, perdón, que se llama mecánica de suelos. Bien, algo que vemos nosotros mucho, la parte de la agronomía, pero también que ven mucho los arquitectos o los ingenieros civiles, ¿no? La mecánica del suelo, cómo se comporta ese suelo, cuáles son sus sistemas dentro de, ¿no? ¿Qué tanto fluye el agua? ¿Qué tantos gases hay? ¿Qué tipo de partículas tiene? Bien, ¿qué microbiota vive en ese suelo? Y es en general, o sea, pues la razón principal por qué se cambió el término de tierra a suelo, tal como dices. Ok, entonces esa era parte fundamental de mi inquietud, porque en sí la Tierra pues es este planeta que habitamos, y el suelo es una pequeña corteza muy superficial que nosotros conocemos y que no podríamos inclusive tal vez decir a nivel, por ejemplo, de una granja, que conocemos el subsuelo, sino únicamente conocemos esta parte en donde vamos a ocupar sus nutrientes y todo lo que pudiéramos encontrar para generar, para producir, para establecer algún sistema de producción en cualquier nivel. Pero entonces pasamos de este concepto de tierra al concepto del suelo en donde nosotros pisamos, que al final de cuentas podría ser el piso, ¿no? Básicamente, que tal vez más técnicamente pues pueda haber alguna medición entre el suelo, el subsuelo y algunas otras capas geológicas, tal vez, pero lo que nos ocupa ahorita como ir diferenciando es el suelo. Y entonces la tierra es en donde sucede todo, donde sucede la vida, donde sucede las biodiversidades o la biodiversidad, pero en el suelo y en los diferentes tipos de suelo nos permite ocuparlo de manera diferente y para diferentes usos, como dices, suelo de construcción, suelo agrícola y etcétera, ¿no? Bueno, este suelo está compuesto por diferentes materiales, minerales, orgánicos, microbiológicos, que permiten, pues valga la expresión, la vida de otras especies a partir de pequeños microorganismos. Sí, de hecho, ahorita que estás comentando esta parte de suelo, subsuelo, y hasta dónde llega, el suelo es una capa de lo que es la litosfera, ¿vale? Nosotros recordamos que justamente en la Tierra, o sea, a muy grandes rasgos, ¿no? O sea, hay más divisiones, ¿no? Pero a muy grandes rasgos tenemos un núcleo, un manto, ¿sale? ¿Sale? Y pues la parte de la litosfera, ¿bien? Entonces, el suelo no, es una capa de la litosfera, la capa más externa, ¿bien? O sea, entonces, incluso ahorita que decías la parte de, pues, para que se puede estudiar y todo eso, ¿no? Hay un área de la ciencia que se llama edafología. Y la edafología se concentra específicamente en la parte del estudio de los suelos.
Bien, Ok. entonces, ahorita que estás comentando esta parte, ¿no? De que hay microbiota en el suelo, efectivamente, de hecho, hay formas de medirla, ¿no? O sea, sí hay muchas formas de medir, muchas técnicas, justamente para conocer esta mecánica de suelo, bien, o sea, para saber qué tanta vida tiene el suelo, bien. Yo ocupo una muy, vaya, muy utilizada en el área de lo que es la agroecología, bien, que es un estudio cromatológico, bien. Entonces, aquí yo lo que hago directamente es recibir, ¿cómo se llama? Muestras de suelo, bien, y en un papel filtro, yo genero como una suerte de fotografía del suelo, bien, y ahí se puede analizar la cantidad de microorganismos que hay, bien. La edafología también genera algo que se llama perfil del suelo, que son excavaciones en donde se pueden mostrar las diferentes capas de ese suelo, bien, y podemos ver qué es lo que ha ocurrido a través del tiempo en ese suelo y nos permite, pues obviamente, tanto tomar decisiones como conocer lo que estamos pisando. Ok. Cerramos dos puntos importantes, la tierra y el suelo. El suelo, para que obtenga nutrientes de manera natural, pues recibe toda la carga orgánica eh, de los materiales que de manera natural se van desechando, por decirlo de alguna manera. En ese proceso existe una descomposición de ese material, de esa materia, y esa descomposición pues básicamente es volver a separar eh, de las partes de las que está integrada cada organismo y hacerlas en su mínima expresión hasta generar una composta. Sí. Sí, es correcto. Vieras que hay algo muy importante aquí que estás diciendo, ¿no? Estás hablando del tema de la nutrición del suelo, bien, que es algo fundamental, ¿no? O sea, cuando una persona piensa, o bueno, me han preguntado, oye, este, ¿cómo le hago para nutrir mis plantas y todo eso, no? Es algo bien importante entender que primero hay que nutrir el suelo, bien, porque otra vez, la tierra, como se entendía antes, era solamente un sostén físico, sin ningún tipo de atributos más complejos, ¿bien? Pero el suelo sí tiene bastantes atributos complejos que nosotros tenemos que analizar y checar. O vaya, cuidar o al menos comprender, ¿bien? Entonces, nutrir el suelo, como dices, justamente es por parte bueno, nosotros lo hacemos de forma artificial, por decirlo de alguna forma, a partir del compostaje. ¿Qué es la composta? Bien, acá empieza no necesariamente un debate, pero sí un par de opiniones encontradas. Bien, ¿por qué? Una composta per se es una técnica. Bien, entonces una persona está normalmente acostumbrada que llega alguien y te dice te vendo composta. Bien, vaya, es correcta la expresión te vendo composta, ¿no? El producto es composta, pero la técnica también se llama composta o compostaje. Bien, la composta es un proceso natural. Bien, es un proceso completamente natural. Pero para poder comprender la composta, voy a meter un poquito, poquito de temas un poquito técnicos, ¿vale? Porque hay que entender algo. Dijiste una palabra bien importante, que es la degradación, la descomposición, ¿vale? Pero descomposición, ¿qué es? Que algo se descomponga en el mundo, pues, cotidiano, ¿no? Si se me descompone el celular, pues sencillamente interpreto que ya no sirve. Se me descompuso, se echó a perder, ¿bien? Pero en la parte biológica, la parte ecológica, la descomposición está hablando de una, vaya, separación de los compuestos, es correcto, de los componentes de los compuestos químicos para generar otra cosa. Bien, entonces, ¿qué es lo que se descompone? Se descompone la materia orgánica. ¿Por qué se llama materia orgánica? Porque es parte de, bueno, se entiende que su estructura química es estudiada por la química orgánica y la química orgánica se enfoca en las estructuras que molecularmente están hechas a base de carbono. Es lo que te iba a preguntar, no sé si existe la palabra, si no en este momento
lo voy a inventar, pero es una destructuración de los componentes. O sea, la palabra descomposición o descomponer, pues básicamente la tenemos afianzada a que no sirve, como lo decías, pero en este sentido no va enfocada a que no sirva, sino al hecho Sí, de romper la estructura es correcto. de esos componentes. Y una vez rota esa estructura, obviamente hay una separación de toda la materia orgánica que va a servir para la mejor absorción de otros sistemas de vida, otros sistemas de absorción o como sea que lo pudieran aprovechar eh, precisamente por estar en muy pequeñas, Sí, o sea, en su mínima expresión, por decirlo por de decirlo alguna de manera. alguna forma, o sea, más allá de que de hecho se vuelva una mínima expresión, pues justamente es adquirir esa mínima expresión, esos átomos, ¿no? Y vaya, más profundo y más técnico, adquirir unos que otros iones, ¿no? Que son pues más pequeños y más técnicos, es más técnico esta parte, pero lo que estamos haciendo es justamente eso, ¿no? Entonces, otra vez, estamos descomponiendo materia orgánica. Es materia orgánica porque es materia que estructuralmente está hecha a base de carbono como elemento, ¿vale? Este, entonces, ya que nosotros descomponemos esta parte, nosotros lo hacemos a partir de microorganismos. Bien, ¿qué microorganismos? Específicamente, no voy a meterme tan técnico en esta parte, pero ocupamos bacterias y hongos, ¿vale? Porque en la vida natural, la función ecológica de estos dos organismos es esa, descomponer. Descomponer, no echar a perder, descomponer. Oye, me podría decir cualquier persona, Samna, pero si, por ejemplo, dejo mi pan ¿cómo se llama? Afuera, se va a honguear y pues se va a echar a perder. Sí, se va a echar a perder para nosotros, no lo podemos consumir, pero el hongo está haciendo su función, que es descomponerlo y hacerlo, vaya, degradar sus elementos, ¿no? Claro, es una función natural que interviene esa materia orgánica, humedad, temperatura, eh, Pues todos los elementos. elementos, elementos que van a servir para esa degradación. Esa degradación nos lleva entonces a la composta. Y esa composta la vamos a encontrar de manera natural y podemos nosotros a través de alguna técnica elaborar un proceso o realizar un proceso de compostaje. Sí. Cualquier técnica, porque hay infinidad de técnicas de materia orgánica. Pero ¿qué pasa? Tenemos ya esta composta en nuestras manos y de repente nos encontramos con el tema del abono. Y entonces vuelve a aparecer otro concepto de qué es el abono. Hay una parte en donde me encuentro el abono de animal, de borrego, de vaca, guano, y que la tendencia se va a que el abono es esta parte de desecho animal. Pero también hay una parte en donde se va que el abono es la acción de ocupar esa composta para abonar la tierra, que no precisamente es sembrar en una tierra eh, sumamente o directamente en la composta, sino es esa composta abonarla. Esas dos ideas también surgen, el abono de origen animal y la acción ya de aplicar el abono por determinado tiempo en las plantas. Sí, justamente a esto es lo que, a lo que vi que íbamos a llegar, por eso hace ratito dije
que iba a entrar un poquito en tema de, no necesariamente debate, bien, pero es justo por ese tema, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre la composta, entre compostar, entre abonar y voy a añadir otro, fertilizar, ¿vale? O sea, aquí hay un tema que es bastante, no es complejo, pero es redundante. ¿Por qué? A ver, otra vez, el proceso de compostaje es un proceso natural, bien, completamente natural. Lo que hacemos los seres humanos es aprender ese proceso natural, comprenderlo y entonces ya nosotros podemos replicarlo y modificarlo de tal forma que podemos nosotros generar un compostaje incluso más rápido que el que hace la naturaleza, ¿vale? Entonces, lo que por ejemplo, este proceso de compostaje que ocurre por ejemplo en los bosques, o sea, tarda muchísimos años, bien, tarda muchísimos años y por eso la tierra de bosque es tan rica en nutrientes. Bien, o sea, y por eso es tan negra, es tan buena y por eso da de comer a árboles que son gigantescos. Bien, o sea, por el tiempo que lleva ese compostaje natural. Ahora, regresamos. El compostaje nosotros lo podemos lo podemos hacer más rápido ya por todas las técnicas que tenemos, que conocemos, y podemos hacer muchas técnicas de compostaje que nos van a dar diferentes tipos de composta, ¿vale? ¿En qué momento llega el abono? Bien. Acá ya no solamente es mi opinión, bien, acá ya directamente es la opinión de diferentes autores del área, ¿vale? Y la verdad es que hay una circunstancia acá. El abono y la composta a nivel académico realmente no tiene mucha diferencia. Pero de hecho prácticamente no hay diferencia, No hay. ¿vale? O sea, es el mismo producto, ¿bien? A nivel académico, ¿bien? O sea, a nivel de concepto, ¿bien? Y vaya, la composta, el producto composta o el producto abono, ¿no? Cuando se aplica está fertilizando el suelo. Ok. Entonces, lo estoy volviendo fértil. Entonces es un fertilizante. Ujú. ¿Estás de acuerdo? O sea, entonces estamos hablando de que tenemos tres palabras que a nivel, vaya, concepto, no son necesariamente diferentes. Podría incluso confundirse a pensar que son sinónimos, ¿bien? Pero a nivel práctico no lo es, ¿bien? Y Entonces, comercial, inclusive. y comercial tampoco, o sea, y aquí está algo bien importante, o sea, cuando yo explico esto, cuando hablo mucho, o cuando hablo de este tema de diferencia entre composta, abono y fertilizante, pues es bien importante aclarar que, vaya, a nivel conceptual académico no hay una diferencia tal cual, ¿bien? Pero a nivel práctico sí lo hay. Y aquí es donde meto yo de mi cosecha, ¿bien? Y donde empiezo yo directamente, pues, a opinar a partir de la práctica y a partir de lo que yo he estudiado, ¿bien? Entonces, a nivel práctico, cuando una persona llega a una tienda de agroinsumos, ya sea para conseguir insumos para jardín, para producción o para lo que sea, uno pide un fertilizante y se le da un triple 17, por ejemplo, ¿no? Que es un fertilizante súper común para los jardines y que también se ocupa en el campo. Bien, le pueden comprar urea directamente, ¿no? Que es un fertilizante. Ambos tienen un origen sintético, bien, o sea, pero son fertilizantes. ¿Son abonos? No. Aquí es donde empiezan las diferencias, ¿vale? Okay. ¿Es una composta? No lo es, ¿vale? Son fertilizantes. Podríamos decir que un abono, una composta, pueden ser fertilizantes, de hecho fertilizan. Ajá. Pero un fertilizante no necesariamente es una composta o es un abono. Es correcto, exactamente, ¿vale? Aquí es cuando empiezan a ver las diferencias. Claro. Bien, ¿está fertilizando el suelo? Sí. ¿Está aportando nutrientes? Bien, y ya. Es todo lo que está aportando. Elementos químicos que van a poder ser metabolizados en el suelo y podrán ser adquiridos por la planta. Bien, Okay. por el árbol, en general por el ecosistema. Bien, ahora, vámonos al abono. Bien, ¿cuál es la diferencia entre producto abono y composta? Aquí ya es un poquito arbitrario y directamente lo que es mi experiencia. Yo diferencio al abono y a la composta a partir del método en el que se obtuvo. Bien, entonces, por ejemplo, la composta
como es un proceso que está más cercano a lo que es el proceso natural ecológico de la degradación de materia orgánica, es aquel que dura más tiempo. Bien, por lo tanto, eso es ya un poquito más especializado el tema, pero a nivel estructural, a nivel químico, eh, la materia que está en la composta a nivel químico es muchísimo más concentrada y muchísimo más fácil de digerir para una planta. Bien, esto es importante porque estamos hablando de que este producto está listo para hacer el ciclo completo bueno, para cerrar lo que sería un ciclo de la vida. Bien, entonces, ¿por qué estoy tocando ese tema? Porque estamos hablando, vamos a llevarlo a una planta, ¿sale? Nace, crece, se reproduce, muere, regresa a la tierra y sus nutrientes van a ser utilizados para otra planta, ¿vale? Entonces la composta en su estructura de humus, ¿no? Que es el término correcto, está mucho más concentrada y la materia orgánica ya fue reestructurada a tal nivel de que ya se completó ese ciclo. Bien, va a seguir haciendo esa actividad de compostaje cuando se aplica el suelo, porque otra vez los hongos y las bacterias, que son los microorganismos que hacen el compostaje, van a seguir trabajando, ¿bien? Y van a seguir degradando materia orgánica en el suelo. Pero vaya, es muchísimo más concentrada en la composta, caso contrario del abono. Hay técnicas de producción de abono que son muy rápidas, ¿bien? Entonces, hay técnicas que incluso podemos conseguir abono en 15 días, 7 días. Estamos hablando de una descomposición a nivel, o sea, veloz, 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 veloz. Bien, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es el tema aquí? Que a pesar de que el nutriente está disponible, no es la misma calidad que la de una composta. Ok. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que cuando nosotros aplicamos abono, un ejemplo es el abono tipo Bokashi, que es una técnica de compostaje, vaya, que produce un abono. Cuando nosotros aplicamos este tipo de abono, el proceso de descomposición todavía no ha terminado. De tal forma que este abono sigue trabajando cuando se aplica en el suelo y va liberando poco a poco los nutrientes. Bien. Pero esa es su función. Al final busca también tener esa celeridad y también garantizar que siga trabajando Claro, en el suelo aplicado claro. el mismo. Claro, o sea, al final ya estamos hablando de un proceso, del mismo proceso, que es el compostaje, que es otra vez un proceso natural. Bien. La diferencia aquí es qué técnicas se utilizan y cuál es el producto final. En ambos casos, llámalo abono, llámalo composta, estamos hablando necesariamente de un mejoramiento de suelo. Necesariamente, porque estamos aportando a toda la parte sistemática de lo que es el suelo del que habíamos hablado antes. Caso que el fertilizante químico no es así. Bien, o sea, sí aportan, que se entienda que los fertilizantes químicos también aportan, bien, pero vaya, no tienen un objetivo tan integral como lo que es este tipo de técnicas que simulan a la propia naturaleza. Y a nivel, obviamente, agrícola, pues se ocupan técnicas como la que mencionabas de la cromatología para determinar en qué punto de nutrientes o de eficacia en nutrición pudiera tener cierta expansión de suelo. Pero a nivel casero se vuelve un tanto cuanto sensible Okay. y basado también en los resultados que se vayan obteniendo conforme al conocimiento que cada quien tiene de sus plantas en su jardín. Uh-huh. Muchas veces me he encontrado que compran o han adquirido hojarascas o algún tipo de abono un poco más grueso o inclusive con ramas y
las personas de repente me preguntan que quieren tierra para maceta. Y en sí, pues es una combinación, obviamente, la tierra para maceta de algún tipo de suelo o tierra común, por decirlo de alguna manera, tierra común mezclada en algún porcentaje con abono o con composta. Pero a nivel casero se vuelve un tanto cuanto sensible. Sí, o sea, a ver, a nivel casero, obviamente, y vaya, casero, llamémoslo una que otra macetita o un jardín, no, o sea, un jardín completo, no, o sea, y lo que te comentan de tierra para maceta, tierra para jardín, es, vaya, otro concepto que, mira, otra vez, per se a nivel académico no hay una definición tal cual, pero a nivel práctico sí se entiende, bien, que justamente es una combinación. Ahora, quiero que quede claro algo, o sea, porque acabas de decir algo muy importante, se vuelve sensible, es correcto, se tiene que palpar, se tiene que tocar, ¿vale? Una persona que le dedica tiempo a las plantas, a su jardín y todo esto, sí nota la diferencia de un tipo de suelo y vaya a ir, o sea, seguramente mismo lo dices, o sea, eso está más duro, eso está más blandito, eso está más cómodo, o sea, todo eso se siente, ¿bien? Entonces, en tierra para maceta es combinación, pero ¿combinación de qué? ¿En qué porcentajes? ¿Bien? ¿En qué porcentajes? Mira, para no errar, yo nuevamente recomiendo que cuando se ocupa abono, con las características de lo que yo defino como abono, que es lo que les estaba comentando, cuando se ocupa abono, yo recomiendo un porcentaje como de 50-50, para no errar en el tenor de que estamos hablando solamente de plantas para jardín, ¿no? O sea, puro jardinería de ornato, no ornato, la parte estética, ¿bien? Que son plantas verdes, flores, etcétera. Pero cuando se ocupa composta, yo recomiendo pues un poquito menos, ¿bien? O sea, justamente por lo que te decía, o sea, la composta sí tiene más capacidad de proporcionar nutrientes, ¿bien? Y obviamente algo que se debe entender aquí es por qué si es tan buena la composta, por qué si es tan bueno el abono, porque no solamente ocupa abono y composta en mismas cepas, ¿bien? Justamente porque las plantas necesitan vivir en el suelo, no en la composta, ¿bien? Por temas químicos que hablamos de pH, de ciertas características físico-químicas, de hecho, que tienen las compostas o los abonos, no son lo óptimo para que crezca una planta. ¿Bien? Nosotros necesitamos crear suelo, ocupar suelo. Por eso adicionamos composta, por eso adicionamos abono. ¿Ok? Y se siente la diferencia de esta mezcla. Ya en este punto, decir suelo, también estamos hablando de que ese suelo puede estar dentro de una maceta, o sea, Sí. no es de que siembres todo en el suelo, ¿no? Directamente, Sino literalmente. ya Ajá. a este punto, ya entender que el suelo está dentro de la misma maceta. Y muchas veces también he ocupado el ejemplo, tal vez erróneo, ahorita me vas a decir, o no, de por qué no sembrar directamente en composta o en abono. Y el ejemplo que pongo es muy claro, es porque si nosotros vamos a un buffet de nutrientes y nos atascamos de esos nutrientes, no nos va a servir, no quiere decir que estemos nutridos. De hecho, hasta podríamos enfermar, sino que simplemente vamos a ir a ese buffet a escoger lo que nos va a nutrir. Y justamente creo que eso es lo que pasa en las raíces cuando se aplica un abono y cuando se aplica una composta, en donde los nutrientes a través del riego van siendo metabolizados o absorbidos por las raíces en las cantidades que ellas van requiriendo sin tener ese exceso, porque inclusive hasta es un desperdicio. Pues mira, la analogía realmente es muy buena. O sea, porque efectivamente, o sea, sobre todo en temas de jardinería o en huertos urbanos, o sea, algo que no implica una necesidad de tecnificación tan grande, ¿no? O sea, vaya, un lugar donde no vas a comprar un tractor,
¿no? O sea en esa escala es excelente tu analogía y genial, está muy bien la analogía. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Bien, o sea, ¿qué es lo peor que puede ocurrir si yo trabajo mis plantas solamente en composta? Seguramente alguien ya lo hizo y seguramente van a llegar a decir, oye, pero es que mi planta está bien, ¿vale? O sea, no le pasó nada, no, de hecho está súper bien y todo. Mira, sí y no, ¿ok? O sea, puede que aparentemente esté bien, bien, pero justamente es un desperdicio, o sea, no tiene mucho sentido. Ahora, otra cosa bien importante, el sostén del suelo, ¿vale? La estructura física que tiene la composta no es suficientemente rígida para mantener firmes a las raíces. Bien, eso es a nivel físico. Bien, o sea, necesitaríamos que necesitaría la planta, y de hecho, seguramente así es, la planta necesitará energía, bastante metabolizar nutrientes para poder sostenerse a sí misma en ese ambiente. Bien, caso que no necesariamente tiene que ocurrir en un suelo per se, ¿vale? Y otra cosa, muy rápidamente, para concluir esta parte, dependiendo del nivel de calidad que tenga la composta, podemos llamarle incluso un nivel de agresividad para descomponer. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo ocupamos a una composta inoculada con microorganismos pues benéficos, ¿no? Que es una composta que es extremadamente alta en nutrientes, que es la que justamente manejamos, nosotros recomendamos que no se ocupe muchísimo de ella. Bien, justamente porque esa se ocupa principalmente para cultivos de alto rendimiento por la cantidad, la agresividad, por decirlo de una forma, en la que puede descomponer materia orgánica. Entonces, si yo pongo una planta en un lugar donde la composta es muy fuerte para descomponer, si por ejemplo le llega, o sea, si vive en la raíz, pues no hay problema, ¿no? O sea, si toca solamente raíces, pero si llega a tocar el cuello o empieza a tocar hojas, ¿ok? O sea, ahí es cuando también los microorganismos van a seguir actuando. Bien, y me pueden empezar a llegar enfermedades, hojas amarillas, bien, o sea, varias cositas que justamente es natural porque la composta sigue trabajando. Necesitamos necesariamente hacer mezcla. Pues el tema que hoy quería yo o quise compartir con ustedes, pues se extiende. Es un tema muy bonito, a mí me apasiona mucho vivirlo cada vez que sale una producción de composta, es algo en donde vives la transformación de la materia. Básicamente es algo muy enriquecedor. Y bueno, al final es un tema que no tiene un fin propiamente dicho, porque podríamos continuar eh, mucho tiempo hablando de este tema. Sin embargo, pues era abrir este hilo para probablemente recibir algunas preguntas o, o aumentar alguna duda o cancelar alguna duda que pudieran tener. Y bueno, pues agradecerte, Sam, que accediste, tú te diste el tiempo para compartir esto que sabes, que has aprendido y que pues al final, como es costumbre decirlo en la bitácora del capitán, pues la intención es compartir para todos los que pues nos dan el permiso de escucharnos. No, pues muchas gracias, la verdad, o sea, siempre es un gusto, ¿no? Estar aquí y pues sí, justamente se tocan temas super padres y pues esta parte es esto que pues nos gusta tanto de mí, que es esta parte del campo, el tema de la naturaleza y todo eso es algo, pues, es algo súper chido y que da para filosofar, para estudiar, para todo, o sea, para todo. Pues muchas gracias a todos los que les gustó o vaya, los que escucharon Video podcast. video podcast, ¿no? Y pues nada, muchas gracias.
Bueno, voy a dejar un link de Mandrágora, que es la fanpage de Facebook de Sam. Síganlo, tiene mucha información ahí. Y si no, pues pregúntenle directamente. Estoy seguro que su asesoría les servirá. Y también quiero comprometerte. eh, Probablemente en un futuro quiero platicar contigo de algunos otros temas. Ojalá que también pudieran pues decirnos algún tema que a ustedes les pudiera llamar la atención con respecto a todo a estos sistemas agroecológicos, agricultura o ecología o agronomía. Eh, el- el- Son vastos todos esos temas. Pero uno que a mí me inquieta y que sé que va a causar eh, pues alguna inquietud es, independientemente también de la producción de compostas, estamos iniciando en la producción de huevo criollo de granja. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es lo orgánico y un tema muy específico que es el estrés en los animales de producción o consumo. Sí. Porque hace tiempo llegó o está muy de auge, ¿no? Esto de, por ejemplo, la gallina feliz, ¿no? Pero la felicidad en base a mí. No voy a ahondar ahorita en el tema porque más es esta, esta invitación a que estén pendientes en el próximo. Y claro, también un segundo tema que es muy importante entender o conocer, porque pues también no es así de entenderlo, ¿no? Al menos uno que no es estudiado directamente en estos temas, de los hongos. Ese tema también me gustaría que lo abordáramos en alguna otra sesión. No, estaría increíble cualquiera de esos, o sea, son temas largos, o sea, largos. Eso, y ahorita que me viene a la mente, o sea, temas de qué es la transgenia, por ejemplo, o sea, que todo es súper interesante, la verdad. Pues bueno, entonces estamos comprometidos. Esperamos que este episodio número 5 de la Bitácora del Capitán en video podcast sea de tu agrado. Te repito, dejo el link de Mandrágora y pues nos estamos viendo próximamente. Espera también de que si quieres hacer un comentario o gustas contactarnos para adquirir composta, estamos también a la orden. Ok, muchas gracias. Nos vemos.